Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Falta una hora para que a las 12 de la noche, esté donde esté, mañana cuando le hagan el censo diga dónde pasó a las 12 de la noche. Porque en estricto rigor, esa es la pregunta, no solamente dónde durmió, sino dónde pasó a las 12 de la noche en adelante. Por si acaso, está un poco confundido, porque parece que preguntas sobre el censo, hay un montón de eso, vamos a estar hablando más adelante, porque tenemos un móvil precisamente al respecto, y mañana ni le cuento, tremenda cobertura para solucionar dudas, para quienes quieren saber cómo es este proceso, y para cuestiones prácticas también vamos a mostrar las historias de cómo los censos han ayudado a desarrollar montones de políticas públicas que a lo mejor usted ni siquiera se ha percatado, pero que son muy útiles a partir precisamente del censo. Por eso es que nuestra cobertura mañana, desde muy temprano, en todas nuestras plataformas. Esta noche empieza el horario Prime del canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas. Vamos a estar dándole un vistazo a un tema que se ha vuelto tremendamente relevante. Esto a partir de declaraciones que formuló el intendente metropolitano, que a lo mejor en el término es un poco, algunos dicen despectivo, pero bastante gráfico al mismo tiempo. Se han fijado, y probablemente usted no solo las conoce, sino que las ha habitado o incluso vive en ellas, tremendas torres de edificios que tienen una gran cantidad de departamentos, más bien pequeños, con pasillos más bien angostos, con ascensores insuficientes. Lo que antes algunos decían, no, eso parece un panal de abeja, hoy día se están denominando los guetos verticales, guetos construidos en edificios y que están generando una sobrepoblación, pero que tiene también una afectación para el que vive allí y para el entorno. Déjeme mostrarle la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque de esto vamos a estar conversando más adelante en nuestro programa. ¿Debe limitarse la construcción de grandes edificios de muchos departamentos o esto que el intendente llamaba los guetos? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Porque también hay quienes consideran que, bueno, son a precios más accesibles, se puede acceder en muchos casos a algún beneficio de tipo subsidio y además no hay otra forma de poder habitar en comunas que son más bien céntricas o que desbordan de la comuna de Santiago, como es el caso de Estación Central. Miren, de esto vamos a conversar con personas que saben y nos van a explicar por qué ha ocurrido, cuáles son los pros y cuáles son los contras de esta controversia que se ha instalado en los últimos días. Pero en esta edición de Vía Pública, por supuesto que hay un montón de otros temas también que queremos abordar con ustedes. Como siempre, lo hacemos primero anunciando cuáles son nuestros titulares. Hoy es martes 18 de abril de 2017 y son las 11 de la noche, 1 minuto. El Tribunal de Coyhaique declaró culpable de femicidio frustrado a Mauricio Ortega por la brutal agresión a Nabila Rifo. Bueno, decíamos que empieza el censo 2017, las primeras personas a las que se le aplica el cuestionario son aquellas que están en situación de calle. Y también el gobierno venezolano calificó como una grosera injerencia el llamado de 11 países latinoamericanos, entre ellos Chile, a garantizar el derecho a la protesta pacífica. La historia de Corea del Norte dio una vuelta increíble. Ya le vamos a contar también en los próximos minutos. A esta hora empieza esa cuenta regresiva del censo 2017 porque, bueno, sabemos que en poco rato más va a estar este proceso ya instalado con las personas en situación de calle. Con eso se comienza en el Hogar de Cristo. Está Cintia Rubio, que nos va a entregar todos los detalles. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Muy buenas noches, estamos efectivamente en el puntapié inicial de este censo 2017, un proceso que se inicia mañana para la gran mayoría de los chilenos, pero que hoy día tiene su puntapié inicial, comenzó a eso de las 8:30 de la noche, ya con las primeras preguntas para quienes viven en las calles, quienes se encuentran, por ejemplo, hospedándose en el Hogar de Cristo, que es el lugar en que nos encontramos ahora con las autoridades, con el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, quien ha venido aquí a supervisar que todo esto se desarrolle de la forma correcta y con el debido respeto también a las personas que van a participar. Es un censo especial, más breve de lo que se va a hacer al resto de las personas. No van a ser las 21 preguntas, pero para conocer los detalles nos encontramos con el ministro Marcos Barraza. Ministro, muy buenas noches. Preguntarle primero cuál es la importancia de estar en esta situación y porque entendemos además que no se había dado en otros censos. Bueno, nunca se había dado con la magnitud y con las características de este censo y con la prioridad que se ha establecido de comenzar con las personas en situación de calle. Este es un censo que nos tiene que proporcionar información actualizada, veraz, oportuna sobre quiénes somos y cómo vivimos las chilenas y los chilenos. Y en ello las personas en situación de calle no pueden estar ausentes. El haber comenzado un día antes tiene una razón ciertamente práctica que nos permite poder llegar donde las personas pernoctan, en este caso en la casa de acogida del Hogar de Cristo, como en muchas de sus casas de acogida a nivel nacional, pero también en las calles donde duermen muchas veces
por lo mismo tenemos que hacer rutas calles que nos permitan llegar directamente a las personas. Pero tiene también un significado especial. Comenzar con las personas en situación de calle también muestra la orientación de nuestro gobierno de tener una política permanente de apoyo, de protección a las personas que más requieren apoyo, aquellas que no tienen oportunidades o que en el caso extremo, como es la situación de calle, están excluidas de la sociedad. Ministro, en este caso se contemplan solamente 16 preguntas porque se dejan de lado aquellas que tienen que ver con la vivienda, pero ¿cuál es la preparación especial que se dio a estos censistas? No son como todos los demás voluntarios que van a andar también en las calles. Efectivamente, y eso es muy importante, la capacitación para las personas que censan, los censistas, es la misma tanto para quienes censan en un domicilio particular como para quien censa a una persona en situación de calle. Pero tiene dos diferencias. Una, el cuestionario son en este caso 14 preguntas. Se excluyen aquellas que tienen que ver con las características de la vivienda cuando se reside en una vivienda particular, pero en este caso quienes efectúan el censo, quienes actúan como censistas, son los voluntarios de las fundaciones, del Hogar de Cristo, más rato vamos a estar con la Cruz Roja, y esto es muy importante porque para acceder a una persona en situación de calle es necesario tener un vínculo preestablecido, una relación de empatía, una relación de afecto, de apoyo, que no se tiene si no se conoce esa vivencia. Entonces, esta capacitación se ha hecho con los voluntarios de las fundaciones y eso nos da seguridad de que podemos llegar a la persona y la persona puede sentir confianza de que la información que está proporcionando la persona en situación de calle es una información que va a ser utilizada con afecto. Ministro, estas 14 preguntas, que son 16 al ser descompuestas en las alternativas, también son diferentes entre mujer y hombre, ¿no es cierto? Sí, siempre hay una pregunta distinta en el caso de hombres y mujeres. En el caso de mujeres a propósito de los hijos, pero siempre lo que prevalece indistintamente del sexo de la persona o de la identidad, lo que prevalece, y esto es muy importante, es el respeto en la pregunta. Que la persona entregue la información que la persona estima que es conveniente, no lo que el censista supone. Y eso es especialmente importante con las personas más vulnerables. Muchas gracias, ministro. También para conversar sobre esta situación nos encontramos con Paulo Henao, el director del Hogar de Cristo. A propósito de cómo se está dando esta situación, porque nos decía el ministro, tiene que existir un vínculo previo para poder establecer estas preguntas, poder consultarlas y que sean respondidas también de buena manera. Hola, muy buenas noches. La verdad es que es una estupenda señal la que se está dando. Esta es la primera vez que se reconoce el derecho a ser escuchado de las personas sin hogar. Esto que están viendo ustedes acá está ocurriendo a lo largo del país, en todas las hospederías del hogar y en distintos centros y residencias. Y efectivamente, el trabajo es que se produjo una coordinación desde hace ya varias semanas para incorporar a las personas que habitualmente trabajan con las personas sin hogar en residencias y en programas de este tipo, porque el vínculo es fundamental. Son personas que tienen, muchas de ellas, distintos tipos de dificultades y por lo tanto la persona que se le acerca a preguntar temas respecto de su intimidad, que es por qué es percibido así, tiene que tener el vínculo que le permita a la persona sentirse en confianza y poder revelar esa información. Nosotros invitamos a las personas también a recorrer un poco los pasillos de acá del Hogar de Cristo en la sede de Estación Central para que vean también cómo se está dando este proceso. Consultarle también cómo ha sido la recepción de quienes llegan acá a alojar. Se ha visto que hay bastante colaboración. ¿Cómo ha visto usted el proceso desde adentro, entendiendo que ya existe un vínculo entre las personas, pero que además aquí hay que hacer una colaboración especial de tener el tiempo y la dedicación de escuchar? Sí, mira, bueno, acá es una situación excepcional porque como ves tú, efectivamente lo que está ocurriendo acá es que hay mucha cámara de televisión, hay canales, está el ministro, está la directora del INE, por lo tanto se ha visto un poquito alterado por esa realidad. Sin embargo, a nivel nacional, las personas les interesa extraordinariamente, como nos interesa a todos nosotros, hablar de cómo ellos están y cómo leen el país en el que están y también desde sus historias. Son personas que tienden mucho más a relatar sus historias de vida, producto de la situación de abandono en la que se encuentran, pero lo que hemos percibido, mucho entusiasmo, una gran colaboración y al mismo tiempo un agradecimiento a ser escuchados, cuando la verdad es que no debiera ser, porque es un derecho de todo chileno, ¿cierto?, de todo ciudadano ser escuchado. Por lo tanto, la experiencia hasta el minuto ha sido extraordinariamente buena. Creemos que es una experiencia que tiene que ser evaluada para ver qué personas se nos quedaron fuera,
no solamente la gente que está en residencias, sino que también gente que está todavía viviendo en situación de calle y que probablemente se nos van a quedar fuera. Y yo creo que este censo lo que tiene que hacer y lo que tenemos que hacer, los que colaboramos en él, es juntarnos, evaluar con el propósito de mejorar esta iniciativa para el próximo censo. Creemos y aplaudimos el hecho de que finalmente nos hacemos cargo de generar las iniciativas, las metodologías y los recursos necesarios para escuchar a ciudadanos que están sin hogar. Director, muchas gracias entonces Muchas gracias por esta recepción también de haber estado acá con la prensa justamente compartiendo a las personas en situación de calle y respondiendo a estas preguntas del censo, que sin duda ya hace un poquito de frío acá en la capital y sin duda están dando el ejemplo de cómo participar en este censo, están aquí respondiendo sus preguntas para también participar de este conteo, lo llamaba también la Presidenta de la República a participar durante la jornada de mañana. Y lo último, aclarar el detalle que ha salido a través de las redes sociales durante las últimas horas, que se puede hacer este folleto y dejar entregado a el conserje del edificio o algún vecino. Eso no está disponible para la mayoría de los ciudadanos, solo para quienes tienen que censar durante la jornada de este 19 de abril. Bien, muchas gracias por ese dato, por si acaso había alguna duda. Buenas noches. Bueno, hay que agregar en todo caso que no es solamente para los censistas ese famoso folleto que estaba dando vuelta, este PDF, que es básicamente el mismo cuestionario, sino que también se está aplicando en otros lugares. Esto tiene que ver también con población carcelaria, en hospitales donde hay personas internadas, donde no son precisamente ellos los que lo llenan, pero esto de que uno pueda dejarlo llenado para luego entregárselo al vecino, que el vecino se lo entregue al censista, eso no opera. Por si acaso existe esa duda. Desde muy temprano, en todo caso, mañana, usted que seguramente va a estar en su casa y tiene alguna duda, porque no han pasado todavía, toda esa información la va a conocer aquí en la cobertura de 24 horas. Vamos con la otra historia del día. En fallo dividido, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique dictaminó que Mauricio Ortega fue finalmente el autor de las brutales agresiones que sufrió Nabila Rifo. No solo eso, porque los jueces argumentaron también que se acreditaron otros delitos. Su destino seguro será seguir en la cárcel. Todavía no se sabe cuánto tiempo. ¿Cómo recibió el fallo Nabila? Lo vemos. Por mayoría, condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de femicidio en grado de frustrado, perito sancionado en el artículo 390 del Código Penal en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz. No, nada, no estoy ni molesto ni nada. Tranquilo. ¡La justicia existe! ¡Coyhaique, esto es Coyhaique! Había expectación por conocer la resolución de uno de los casos más brutales de violencia intrafamiliar que se haya conocido. En 6 semanas de juicio oral, solo 2 de los 3 magistrados lograron convencerse de que Mauricio Ortega, la expareja de Nabila Rifo y padre de 2 de sus 4 hijos, es el autor de la brutal agresión que esta joven madre de 29 años sufrió la madrugada del 14 de mayo del año pasado en calle Monreal con Lautaro, en Coyhaique. El juez Pablo Freire explicó las razones que los llevaron a él y a Mario Reyes a condenar a Ortega. La víctima haya señalado que su supuesto agresor vestía polerón blanco y tenía el pelo largo como metalero, y que los adolescentes hayan señalado que estaba vestido completamente de negro, o que Nabila haya señalado que tenía el pelo largo y que el adolescente haya declarado que llevaba puesto un capuchón, para constatar que sus declaraciones no fueron coincidentes en aspectos fundamentales como para poder asentar que aquella versión de la víctima era objetivamente la más creíble. Ese argumento y muchos otros difieren del juez presidente, quien apuntaba a la absolución del acusado. La víctima incurrió en una insubsanable contradicción. Sostuvo por un tiempo que su pareja era inocente, dando razones de sus dichos. Finalmente, en el juicio, termina culpándolo sin justificar a cabalidad este giro, hecho que ha generado más dudas que certezas. Lejos del tribunal, en su casa, Nabila siguió junto a su familia la transmisión del veredicto. Pienso que voy a estar más tranquila, pero igual me dio pena porque fueron hartos años y él era el papá de mi hijo. Tengo fe en eso, que ahora sí se va a hacer justicia y las mujeres van a ser más escuchadas y respetadas. Y le doy un gran saludo a todas las mujeres que me han apoyado, que hicieron caravana, la de Santiago, toda la gente. Sentimos pena en realidad porque después imagínense ellos cuando crezcan, van a saber toda la verdad. Si bien Mauricio Ortega fue condenado, el caso no termina aquí, ya que la defensa recurrirá de nulidad basada en el voto de minoría que le permite ir a la corte. Escucharemos con aprehensión de que tenemos una lectura de sentencia, recibiremos los fallos y con ese fallo analizaremos los argumentos y motivos que tuvo el tribunal para llegar a esta sentencia condenatoria. Y con ello recurriremos seguramente al máximo tribunal
para efecto de revertir esta situación. La circunstancia que exista un voto de minoría en este caso es un antecedente que habrá que revisar con atención. Sin embargo, estamos ciertamente con la condena que fue dictada por mayoría en forma contundente de acuerdo a lo que ha sido relatado. No ajena a la lectura de este fallo estuvo la presidenta Michelle Bachelet, quien durante el 2016 visitó a Nabila y se espera los próximos días se reúna con ella otra vez. Nabila es una mujer joven que ha tenido la fuerza, el coraje y la valentía para declarar en un juicio que le genera dolor, sufrimiento, pero también lo ha hecho para tener justicia a ella, pero también para que en el país no vuelvan a suceder situaciones como esta. Sin duda me encantaría poder visitarla, ver cómo está y asegurarle que no está sola. El Ministerio Público solicitó poco más de 26 años de cárcel para Mauricio Ortega. El resto de los intervinientes, unos 33 años de presidio. ¿Qué decidirán los jueces? Eso lo sabremos el próximo 2 de mayo, cuando entreguen la sentencia. Desde Coyhaique, Juan Pablo Muñoz, Carla Rodríguez, 24 horas. Dejamos la historia de Nabila Rifo, vamos a acercarnos ahora a otra que hace 1 año y medio aproximadamente o 2 años conocimos también respecto de una agresión o violencia de pareja, violencia intrafamiliar, pero que sin embargo, de acuerdo a esa denuncia, involucraba a un parlamentario de la República. Generó de alguna manera controversia el fallo que conocimos esta semana por parte del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que finalmente resolvió no expulsar de sus filas a ese parlamentario, es el diputado Ricardo Rincón. Esto después de la petición que hizo un grupo de militantes cuando se conoció que su expareja lo había denunciado por supuesta violencia intrafamiliar y que no cumplió la condena que le había impuesto la justicia de someterse a un tratamiento. Su hermana, la exministra Jimena Rincón, salió en su defensa. No fue expulsado, sino amonestado. Ricardo Rincón sigue en las filas de la DC. Cuando se supo del caso de supuesta violencia intrafamiliar a su expareja Carolina Hidalgo, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana analizó y llegó a una resolución. Sin efecto quedó el reclamo de 16 militantes que pedían que fuera expulsado del partido, un tema que divide al interior de la colectividad. Se rechazó por 13 votos contra 1 por no haberse acreditado ante los tribunales competentes el hecho de que el camarada Rincón haya agredido a su pareja. La decisión de amonestarlo radica en que el diputado no se sometió a una terapia que lo condenó el tribunal tras la denuncia. Es una sanción absolutamente menor, además por una situación acaecida hace casi 15 años, por lo tanto no creo que conlleve la no presentación del diputado Rincón. Entre lágrimas, su hermana, la exministra Jimena Rincón, salió a defender la inocencia del parlamentario, al tiempo que acusó chantaje de la denunciante, expareja del diputado. Fue una relación de pareja que no prosperó. Ricardo no quiso casarse, esa es la verdad. Y esta persona le dijo, perfecto, págame 20 millones por los años perdidos. Esa es la historia. Y él se negó. Y se negó y le dijo, atenta a las consecuencias. Han sido años súper duros. Súper duro. Nos parece frustrante, nos parece contradictorio. Creemos que no hay ninguna persona que tenga los antecedentes acreditados de ser un agresor, una condena por violencia intrafamiliar, que pueda ser militante de un partido político y mucho menos parlamentario. La presidenta del partido y candidata de la DC se apartó de la decisión del tribunal y lamentó la resolución. Se votará, dijo, la imposibilidad de ser candidatos cuando existan condenas por violencia intrafamiliar. Yo lo que estoy planteando es sin nombre y apellido. Para cualquiera que quiera ser candidato, dentro del partido me parece que lo mínimo es un estándar que garantice que no exista una condena previa por violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, venga de donde venga, es inaceptable. Las divisiones llegaron al punto que 2 miembros del tribunal, en desacuerdo con la decisión, renunciaron a la instancia. El diputado Rincón no apareció este martes por la Cámara ni estuvo disponible para entrevistas. El fallo se conocerá la próxima semana y los denunciantes pedirán reconsiderar la medida. Estricto rigor, el fallo lo conocemos, lo que no sabemos son los detalles, los argumentos de cómo votó cada quien para entender el contenido del fallo. Ahora, en beneficio de esta historia completa sería bueno recordar lo siguiente. La sentencia que establecía ese tratamiento al que debía someterse el diputado Ricardo Rincón es una sentencia de un tribunal civil que, sin embargo, no establece fehacientemente que haya sido él el autor de las agresiones tal cual habían sido denunciadas y constatadas en una clínica. Esas digamos, lesiones están acreditadas. Lo que no quedó del todo acreditado es si efectivamente él la había generado. Pero, de todas formas, había una sentencia por parte de un tribunal civil. Mientras tanto, sin embargo, se tramitaba paralelamente la causa en un tribunal penal.
penal. Y el argumento del diputado Ricardo Rincón para no cumplir esa sentencia que establecía este tratamiento era que se podía entender, de acuerdo a lo que le recomendaron sus abogados, que de hacerlo, de someterse al tratamiento, implícitamente estaría reconociendo entonces su culpabilidad en un hecho que él dice no cometió y por lo tanto podía dar la razón en la demanda en el Tribunal Penal. Esa demanda en el Tribunal Penal se rechazó, en la práctica no se consideró culpable al diputado, hubo 2 apelaciones, ambas finalmente se terminaron rechazando, por lo tanto, desde el punto de vista penal, no hubo sentencia en este caso, lo que de alguna manera establece también, al menos desde la perspectiva de lo que dictamina la justicia, que el parlamentario, desde esa lógica, es inocente. Lo que le cuestiona al Tribunal Supremo del partido es que frente a la sentencia de someterse a un tratamiento, el no haberlo hecho, más allá de la recomendación de su abogado, es una falta y por eso entonces esta amonestación de la que se había estado hablando, pero lejos de la expulsión del partido, que era lo que algunos estaban solicitando. Si esto va a tener efecto en que eventualmente se pueda repostular o no en el Congreso, a partir de las palabras de la presidenta del partido, la precandidata presidencial Carolina Goich, candidata presidencial porque hasta ahora dice que va a primera vuelta directamente, así que es candidata presidencial. Bueno, todo eso, si va a ser candidato o no, él al Parlamento por ahora está en veremos, está por verse. Con un discurso muy parecido, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, condenaron el fraude de la institución y trataron de traidores a los responsables. La mandataria, en la inauguración de una comisaría en Chiguayante, ofreció su apoyo para concretar la reestructuración prometida, que debe ser presentada un día después del cumpleaños número 90 de la institución uniformada. Faltan 10 días para el plazo autoimpuesto por Carabineros para dar a conocer su reestructuración, todo presionado por el difícil momento que atraviesa. Y es que justo hoy el Ministerio Público envió al Juzgado de Garantía la solicitud para formalizar a otras 9 personas por el caso fraude, 8 carabineros y un civil. No podemos permitir que unos pocos traidores destruyan la positiva relación que durante tantos años se ha construido entre la comunidad y los carabineros que trabajan en el territorio, esforzándose por hacer sentir a los chilenos que efectivamente cuentan con ellos. No permitiremos que por unos cuantos que han traicionado el espíritu de Carabineros se pierda la merecida confianza que nuestros compatriotas tienen en la institución. Una reestructuración que contemplaría una unidad de análisis financiero interno donde todos los uniformados deberán informar sus bienes, medios de terceros que utilicen, como por ejemplo vehículos y también sus viajes. En algunas unidades oficiales de mayor rango serán especies de tutores de sus pares para fiscalizar el patrimonio particular. Además, si antes la escuela poseía mallas curriculares distintas, una para los carabineros de orden y seguridad y otra para quienes seguían labores de intendencia, ahora será una malla curricular única que derivará en especialización para quienes quieran seguir administración y contabilidad. Estamos adoptando una serie de medidas orientadas a operar sobre las causas de lo ocurrido, para de esta manera impedir que hechos similares vuelvan a presentarse. La justicia hará su tarea con rigor, así como la institución, para asegurar que estos hechos no queden impunes y no se repitan. Y el gobierno está disponible para colaborar en las reestructuraciones que sean necesarias. Y tengo la certeza que Carabineros superará este momento. Hoy también se conformó la comisión investigadora en el Congreso. Los diputados ya adelantaron sus primeras citaciones, que incluyen a Carabineros y también a entidades llamadas a fiscalizar. Existe una gran interrogante en la ciudadanía respecto al rol que han tenido los superiores del alto mando, los que estaban a cargo de controlar que esto no ocurriera al interior de la institución, desde el general director hacia abajo. Y vamos a invitar con posterioridad al Contralor General de la República. Una vez determinado eso, la lista y de propuestas que hay en esta materia son invitar precisamente a los ex generales directores de Carabineros hasta el año que determinemos quién es relevante en esta materia. No, él no era el general director de Carabineros, era de inteligencia, y la inteligencia sabemos que no opera para efectos internos de Carabineros. La inteligencia opera justamente para lo que sucede fuera de Carabineros. Serán 90 días de trabajo con un plazo de entrega de un informe a principios de agosto. El primer citado, el general director Bruno Villalobos, el 8 de mayo.
Otra de las historias del día. Nosotros vamos a hacer una pausa, nos quedan pendientes varias noticias por revisar todavía, ante una recomendación porque llegó el 2x a despegar.com. Solo por esta semana compra los mejores destinos para tus próximas vacaciones y ahorra viajando de a 2. Paquetes, hoteles y mucho más en el 2x de despegar.com. Además, puedes pagar tus viajes en muchas cuotas sin interés. El momento de comprar es ahora, despegar.com, donde viajar de a 2 es posible. Recordemos la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Vamos a conversar sobre este debate que se ha instalado ya hace varios días. ¿Tienen que limitarse la construcción de grandes edificios de muchos departamentos? El intendente metropolitano hablaba de guetos verticales. Hay algunos que han considerado derechamente ofensiva la frase, pero más allá de la calificación que se utilice, es un tema que se ha instalado en comunas donde no hay planes reguladores. Se instalan estas grandes torres. Bueno, el debate hoy día está abierto sobre si hay que volver a generar regulaciones con planes específicos. De esto vamos a conversar más adelante. Déjeme recordarle también que con el hashtag Vía Pública o el gato Vía Pública puede comentarnos también en Twitter. Vamos a tener invitados, arquitectos, representantes de la ciudadanía para mirar qué está pasando, qué pasa con ese tipo de construcciones. Lo vamos a revisar en los próximos minutos. Tiempo de la pausa, volvemos de inmediato. Espérenos. Estamos de vuelta. El gobierno venezolano calificó como una grosera injerencia al llamado de 11 países latinoamericanos, entre ellos Chile, a garantizar el derecho a la protesta pacífica. Todo esto a menos de 24 horas de la gran manifestación convocada para este miércoles por los opositores al presidente Nicolás Maduro para exigir que se convoque a nuevas elecciones. Han pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado. Que cese la hostigación, que cese la represión. Son las posturas que se escuchan desde dos bandos cada vez más alejados del diálogo. 5 muertos, decenas de heridos y más de 200 detenidos han dejado los enfrentamientos de las últimas movilizaciones en Venezuela. Y este miércoles se teme que esas cifras puedan aumentar. Prometen la marcha más masiva organizada por los detractores del presidente Nicolás Maduro para pedir elecciones anticipadas. La situación preocupa a 11 países latinoamericanos, incluido Chile, que por medio de un comunicado lamentaron esas muertes y pidieron que se garantice el derecho a la manifestación pacífica, algo que al oficialismo no le hizo ninguna gracia. Forma parte de una política sistemática de un grupo de países que en nuestra región han formado una especie de, el presidente Maduro lo ha llamado el Tribunal de la Inquisición contra Venezuela. Y en las vísperas de la marcha, el presidente recibió la promesa de lealtad incondicional de las Fuerzas Armadas y anunció la expansión del cuerpo de civiles de la Milicia Nacional Bolivariana a 500.000 miembros, a quienes garantizó que se les entregará un fusil para responder ante una eventual intervención extranjera. No ha habido un presidente de la República más atacado, más vilipendiado por la canalla mediática nacional e internacional que este humilde hombre que está aquí de pie. Y les digo, no les tengo miedo y los seguiré enfrentando. El día de mañana, Venezuela estará en las calles pacíficamente y es el momento para que la Fuerza Armada demuestre que está al lado de la Constitución y está al lado del pueblo. La manifestación opositora saldrá desde 26 puntos hasta la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas. Los partidarios de Maduro responderán con una contramanifestación y ya advirtieron que harán todo lo posible por impedir que los detractores del presidente puedan ingresar a la zona. Bueno, y esta noche, en la víspera de esas grandes manifestaciones convocadas por esa oposición, el presidente Nicolás Maduro anunció que ordenó activar un plan para resguardar la paz y la seguridad del país y derrotar, dijo, un complot interno propiciado, agregó, por el Departamento de Estado norteamericano con el objetivo de tomar el poder político en Venezuela. Ese llamado Plan Zamora consiste en un ejercicio cívico-militar en las principales calles del país. Vamos a escuchar las supuestas pruebas del golpe de la oposición que presentó esta noche Nicolás Maduro. Y se capturó a un grupo de comando de la oposición, convicto y confeso, con armas y con planes para agredir a la movilización convocada por la derecha el día de mañana, 19 de abril. Está en pleno proceso. Quería mostrar algunos elementos, pero me han aconsejado, y estoy de acuerdo,
la mayor prudencia porque el proceso está en pleno desarrollo, el despliegue de la investigación y la captura de los implicados en estos planes. Frente a este escenario, he decidido activar el plan estratégico especial, el plan estratégico especial cívico-militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Pendientes de lo que esté ocurriendo mañana en Venezuela, también vamos a estar durante nuestra cobertura del censo, pero también, por supuesto, con el resto de las noticias. Otra historia internacional que marcó la pauta en el día, podríamos decir el mayor bochorno, definitivamente los 89 días que lleva como presidente Donald Trump en Estados Unidos. No solamente él, no solamente su cuerpo de armada, no solamente su ministro de Defensa, su secretario de Estado, habían anunciado, después del bombardeo que realizaron a Siria y en medio del lanzamiento de una bomba no nuclear sobre Afganistán, que una flota norteamericana se estaba trasladando rumbo a la península de Corea, donde se encuentran Corea del Sur y Corea del Norte, o Corea del Norte y Corea del Sur, pegadito ahí a China. Esa flota, encabezada por un portaaviones, el Carl Vinson, es una flota nuclear que trasladaba 6.000 soldados y por lo menos 60 aviones, y era una manera de imponer algún tipo de temor o al menos de aplicar alguna presión frente a una nación, como es el caso de Norcorea, que se estimaba el fin de semana pasado podría haber realizado o una prueba de características nucleares o también un ensayo con un misil intercontinental. Dos cosas que la comunidad internacional teme precisamente porque Corea del Norte está en una carrera armamentista con la eventual amenaza de atacar a algunos de los países que considera son sus enemigos. De hecho, son declaraciones que ha formulado el propio gobernante de Corea del Norte. Pues bien, ¿cuál es el bochorno? Después de varios días en que se estaban vanagloriando desde Estados Unidos el traslado de esta tremenda flota, de que finalmente Corea del Norte no había realizado su prueba, se publicaron en las últimas horas por parte de un diario norteamericano y de un diario chino fotografías de una serie, digamos, de capturas que habían realizado miembros de la Armada norteamericana, donde estas embarcaciones estaban cruzando el estrecho de Sonda, que está entre Java e Indonesia. Iban no solamente no iban a Corea del Norte, sino que en sentido completamente contrario. Y no es que se hayan equivocado, que en sí mismo habría sido también un bochorno, es que simplemente había sido un engaño. Estas embarcaciones se encontraban en Singapur y se trasladaron para realizar ejercicios conjuntos con Australia. No solamente no se acercaron siquiera a Corea del Norte, sino que se desplazaron a más de 5.000 kilómetros de distancia. Y por lo tanto, las embarcaciones están muy lejos de conseguir el propósito que pretendían. Si fue un engaño para Corea del Norte, hasta ahora no se sabe. Lo único que se ha dicho desde la Casa Blanca es que estas embarcaciones tenían programado estos ensayos con Australia y que después iban a ir a Corea del Norte. Lo que se había dicho hace ya 10 días, prácticamente, es que este grupo de naves ya se encontraba frente a la península de Corea, cosa que finalmente la prensa terminó por demostrar no es real. Veremos cuál puede ser la reacción, si es que de burla o de indignación por parte del gobernante de Pyongyang. Vamos a los deportes. La Champions League no se le puede dar a Arturo Vidal, definitivamente. Tuvo un polémico arbitraje hoy día este partido de un húngaro, donde finalmente el Bayern se quedó en los cuartos de final y el chileno fue expulsado y por tercer año consecutivo un club español lo eliminó de la competencia más importante de clubes de Europa. El 2015 perdió la final jugando por la Juventus contra el Barcelona. Recordemos que el 2016 el Atlético de Madrid le ganó en semis en su primera temporada en el Bayern y ahora fue el turno del Real Madrid en uno de los, digamos, torneos, de los títulos más ambicionados por este jugador, pero al mismo tiempo más esquivo. Esta fue una de las noches de Champions League más oscuras para Arturo Vidal, porque si hubo un jugador protagonista en la llave entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, ese fue el Rey Arturo. El miércoles pasado en la ida hizo un gol y perdió un penal, y hoy en el Santiago Bernabéu vivió un partido intensísimo. Se ganó una amarilla a los 5 minutos tras una falta a Isco. Buscó el gol en 2 ocasiones. Recibió una dura falta de Casemiro. Luego estuvo al borde de la tarjeta roja. Y para finalizar, lo expulsaron injustamente. Casay lo amonesta Arturo Vidal y lo echa. Y ya tendremos que analizarlo. Creo que no hay otra cosa cuando te roban un partido así.
creo que es muy fuerte. ¿Por qué hablas de robo? Porque son dos goles fuera de juego, la expulsión muy mala, Casimiro debería haberse ido expulsado antes que yo, y mucha la diferencia. Cuando se juegan dos equipos tan grandes, ese robo no puede pasar en una Champions. Cuando el partido lo teníamos 2-1, ellos se asustaron y el árbitro ya empezó a hacer su show y ya después con un hombre menos es muy difícil. La tarjeta roja a Vidal, el gol en offside de Cristiano Ronaldo y las licencias que se le permitieron a Casemiro dejaron al árbitro húngaro Víctor Kasai en el ojo del huracán. Tarjeta de Arturo no era tarjeta y después los dos goles de Cristiano eran fuera de juego, entonces es claro que no estamos contentos de esto. Incluso Claudio Bravo protestó en redes sociales por el arbitraje. Vidal ha jugado un partido bueno, más allá de la expulsión, que estuvo mal expulsado, creo que ha jugado bien. Igual estuvo un poco al límite. Siempre está al límite, nunca lo deja de estar. Pero bueno, Vidal juega así, hay que aceptarlo como es. Vidal comenzó como héroe y de a poco terminó siendo el villano de la eliminación del Bayern Múnich de esta Liga de Campeones. Para Arturo, el sueño de levantar la orejona tendrá que esperar. También en los deportes, hoy conocimos que Aníbal Mosa finalmente tomó la determinación de no vender su participación accionaria en Blanco y Negro, que es finalmente la sociedad concesionaria del Club Deportivo Colo-Colo, lo que significa que se mantiene en esta institución. Había una oferta de un grupo empresarial chino, lo que incluso había generado movimientos en el mercado accionario en los últimos días, que habían llevado incluso a pedirle que entregara algunos detalles sobre por qué tenía estas fluctuaciones en el valor del mismo papel, esta acción de Blanco y Negro. Bueno, Aníbal Mosa ha despejado hoy día la duda, ha dicho que en el caso de Colo-Colo él tiene una vinculación especial y por lo tanto se va a mantener. Recordemos que el porcentaje que tiene y por lo tanto lo convierte en controlador, si es que no me falla la memoria, es como del 29,8%, casi el 30%, y por lo tanto por eso lo tiene como timonel. En los próximos días, en todo caso, hay renovación de la dirigencia y también de la presidencia precisamente de la concesionaria. Vamos a ir a la pausa, una recomendación. Estamos de vuelta, hemos anunciado este tema que nos parece que es fundamental. Esto probablemente incluso lo va a tocar a usted directamente porque puede que esté habitando uno de estos lugares de los que vamos a hablar ahora. El intendente metropolitano los denominó los guetos verticales. Si el concepto es ofensivo, si es estigmatizador, ya vamos a hablar de eso, pero él hace referencia a estos grandes edificios de departamento que concentran una gran cantidad de estos departamentos en un espacio bastante reducido, lo que, digamos, atenta contra la calidad de vida y va generando al mismo tiempo estos guetos, que son verticales precisamente por la forma de su construcción. Hay quienes han defendido, hay quienes han cuestionado, hay quienes han argumentado que la ausencia de un plan regulador, por ejemplo en comunas como Estación Central, es lo que ha facilitado el surgimiento de este tipo de construcciones. Vamos a conversar con quienes saben para poder entender y dimensionar exactamente de qué problema estamos hablando y cuáles son los efectos colaterales que tiene también. Sebastián Grey, arquitecto y académico de la Universidad Católica, está con nosotros. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña también Emilio de la Cerda, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola. Buenas noches. Voy a comenzar contigo. Yo sé que el concepto es ofensivo, pero al mismo tiempo, lamentablemente, se instaló ya como la descripción más nítida de lo que estamos discutiendo. Esto de los guetos verticales. Podemos llamarlo de los mega edificios de 1000 departamentos. No sé qué otro nombre ponerle para no hablar de guetos verticales, pero expliquemos exactamente cuáles son los edificios que hoy día están en cuestionamiento. A ver, lo primero es que es bien bueno estar hablando de ciudad, aunque sea a partir de un problema, ¿cierto? Estamos discutiendo acerca del desarrollo de las ciudades, de densificación, de acceso a áreas centrales. Me parece que eso es una cosa buena. O sea, el intendente de Santiago puso el dedo en la llaga en un punto, en un tema que de repente como que explotó y nos tiene a muchos miembros del gremio, a mucha gente relacionada a la ciudad hablando de este tema. Creo que a partir de un caso puntual de la calle María Rosa Velázquez, ¿no es cierto? Que creo que es uno de los tantos que se había mencionado, pero que en el fondo está concentrado en problemas que hay en Estación Central. Claro, pero a partir de Estación Central empezamos a mencionar un tema, ¿cierto? Que no solamente ocurre en Santiago, que ha venido ocurriendo durante muchas décadas en relación al subsidio de renovación urbana, lo que ocurrió en el mismo centro de Santiago, y que está ocurriendo hoy día en capitales regionales, en Puerto Montt. O sea, es un problema general que cristaliza en este caso específico y que adquiere figura bajo el nombre que tiene alto impacto de los guetos verticales, ¿cierto? Y uno podrá desmenuzar ahora cuáles son los alcances de todo del proceso que estamos viviendo como discusión. Ciertamente el tema guetos, como el invento de los guetos verticales, tiene una dimensión que estigmatiza.
pero no solamente a las personas que viven en esos edificios, yo también diría que estigmatiza unas discusiones respecto a la densificación en la ciudad que son complicadas y que yo creo que habría que poner en discusión. No diría desactivar porque el problema es real, pero habría que poner en discusión algunos ejemplos de eso. A ver. Que la altura es sinónimo de densidad. ¿Ya? Eso es una premisa que uno podría discutir. La altura no es sinónimo necesariamente de densidad. Uno puede tener ciudades bastante altas en su perfil, pero no necesariamente tan densas como otras que son más bajas. Pensemos que si tú tienes alturas de 15 metros, o sea, de 15 pisos, perdón, en departamentos de 20 metros cuadrados, no es lo mismo que tener alturas de 40 pisos en departamentos de 200, pero la densidad de uno respecto a otro es distinta. Pensemos en, no sé, el caso emblemático es Manhattan, por ejemplo, ¿cierto? Que no es lo mismo. No, porque no es altura, hay que mirar también cuántos departamentos por piso hay, digamos, exacto, o oficinas por piso. Luego que densidad es sinónimo de gueto o que es sinónimo de hacinamiento. Tampoco es así. O sea, hay formas de resolver el acceso a áreas centrales de la ciudad, que es una gran necesidad, me parece evidente, la necesidad de acceder a infraestructura urbana que constituye un gasto público enorme y poder llegar con mayor acceso a familias, a los centros y no seguir comiéndose los terrenos extramuros de la ciudad. Ese es como otro tema que habría que poder decir, es deseable la densidad, no necesariamente la altura es sinónimo de densidad, y además también me parece que se instala otra idea que a mí me parece muy complicada, y es que toda obra nueva en la ciudad, especialmente aquella motivada por intereses inmobiliarios, por ejemplo, constituye una amenaza a las formas de vida, al patrimonio urbano, ¿cierto? Que es también otra idea que se va instalando, que es decir, todos estos edificios al final no suman valor a la ciudad, lo que hacen es restarle valor, es desarmarle el valor. Ya. Entonces, me parece que son ámbitos de discusión que surgen desde estos debates de los guetos verticales. Ya, déjame ir, Emilio, entonces tomando alguna de ellas, pero antes volvamos un paso atrás, porque para entender este concepto, probablemente quienes no habitan estos edificios o quienes los ven pueden confundir edificios de altura como estos guetos verticales respecto de cuáles no lo son. ¿Cuándo uno podría considerar que hay una sobrepoblación en una determinada área? Es decir, que eventualmente lo que ahí se está generando a través de este tipo de construcciones es un gueto. Uno podría determinarlo a partir, no sé, de una cantidad de departamentos por metro cuadrado, o por cuadra, o por manzana. ¿Cómo? Me pregunta a mí. Sí. Densidad técnicamente se define como habitantes por unidad de territorio, por ejemplo, una hectárea, o viviendas por unidad de territorio, por hectárea. Y conocemos ya, porque tenemos suficiente, digamos, bagaje histórico, qué ciudades funcionan bien y qué densidades, por lo tanto, son admisibles, son posibles. Santiago es una ciudad en general un poco menos densa de lo que podría llegar a ser comparada con una ciudad paradigmática de una densidad alta, pero una buena ciudad es Barcelona en España. Y se la menciona como una densidad a la que uno podría aspirar. Pero no tiene solamente que ver con habitantes por hectárea o viviendas por hectárea, en mi opinión. Tiene también que ver con diversidad de habitantes o diversidad de los tipos de vivienda. Y en el caso de estos edificios que han puesto esta discusión a la vista, son edificios que reproducen un número casi infinito de diminutas viviendas y todas iguales. Con lo cual, la vida que ahí se congrega, que ahí se convoca, es una vida muy particular, de un tipo de persona o familia, si es que alcanza a ser una familia, muy particular, por un periodo de tiempo muy predefinido, puesto que en un departamento de 20 metros nadie o 25 puede vivir toda la vida, claro. Exactamente. Y además sabemos que muchos de estos son un negocio de renta para un tercero que los compra a un precio digamos, un precio posible y luego los arrienda. Escuché o leí el otro día que uno de esos edificios era íntegramente dedicado al arriendo. Tendríamos que hablar si es necesario que la vivienda para una clase media, digamos, sea más de arriendo que de propiedad, etcétera. Pero detrás de todos estos temas que planteo, hay un modelo de vida. Ahora, están cuestionados, tienen legitimidad social porque, que es lo que decía Mauricio Varela, el gerente de Socobesa, en una entrevista que le leí, o por lo menos lo citaban en el Diario Financiero el otro día, porque al mismo tiempo uno dice, a ver, lo están habitando, da lo mismo si es por poco tiempo, pero lo están habitando. Uno podría decir, de momento en que alguien compra ese departamento, automáticamente obtienen legitimidad social o no necesariamente.
Porque una cosa es la legalidad. Donde no hay plan regulador, digamos, están cumpliendo la ley, que es el desde. Pero la legitimidad social es una cosa diferente. ¿Legitimidad social para los habitantes no, o para los edificios? Legitimidad social para los que, en el fondo, levantaron esa torre, levantaron ese edificio. La convierten en legítimamente, o sea, legalmente válida desde el punto de vista social. Esa legitimidad tendría que ponerse en el contexto de aquello que nosotros queremos todos como sociedad, aquello que nosotros queremos para nuestras ciudades. Y esa discusión es la que no hemos tenido hace décadas en Chile. A mí me parece que este es un asunto previo, una preocupación previa al fenómeno de las torres de Estación Central, que solamente se ha convertido en noticia porque una alta autoridad tuvo el coraje de indicarlas con el dedo y además preguntar ¿y quién es culpable de esto? Eso nadie se había atrevido a decirlo, pero la verdad es que edificios de esa naturaleza se han levantado, como tú bien decías, hace décadas. Y ha habido distintas reacciones de distintas autoridades locales en distintos lugares. Por ejemplo, en Santiago Poniente, donde hubo un plan de poblamiento gracias a edificación en altura en los años 90. Exacto. Hace ya 10 años atrás, el municipio de Santiago reaccionó y echó pie atrás y dijo lo que hemos venido haciendo ha sido un error. Déjame pararte ahí para preguntarte ahora, Patricio, porque una de las cosas que uno podría decir es que, digamos, tomado el ejemplo concreto al que hace referencia el intendente metropolitano, es lo que ocurre en Estación Central, que al mismo tiempo entiendo lo que recibe es el desborde de precisamente la comuna de Santiago a partir de lo que dices tú. Y como Estación Central no tiene plan regulador, efectivamente surgieron más rápidamente este tipo de edificios y es ahí entonces donde se instala ya más fuertemente esta controversia. ¿Dirías tú que están operando en el límite de la ley? ¿O es que efectivamente, si es que no hay un plan regulador, bueno, si se le permite, lo pueden hacer simplemente? No. Remontémonos a la creación de esta comuna, 1985. Y ya estamos en el 2017. O sea, ha pasado cualquier cantidad de tiempo y no tienen un plan regulador. El mejor negocio para las comunas es no tener plan regulador, por una razón muy simple. Porque estos instrumentos de planificación urbana definen una serie de parámetros, tal como tú lo dijiste, en términos de densidad habitacional, distanciamiento, alturas, rasantes y un montón de otros parámetros que le dicen a los inversionistas inmobiliarios, mire, estas son las reglas del juego, ustedes se tienen que enmarcar aquí. Cuando no hay plan regulador, es la ley de la selva, hacen lo que quieren. Fíjate que yo traje acá un oficio, documento público, que le mandó el Ceremi de Vivienda y Urbanismo al director de obras de Estación Central. ¿Cuándo? Hace un poquito más de un año atrás. Ya. En donde le dice que todos estos edificios construidos bajo la figura de construcción continua. ¿Cuál es la construcción continua? La que nosotros vimos en la foto que publicó ingeniosamente Orrego, en términos de aquellos edificios que toman prácticamente el 100% de la ocupación del terreno, o sea, de muro a muro, ¿no es cierto? Que es lo que no pasa en Manhattan, como dijiste tú, digamos, ahí son construcciones aisladas. Entonces lo que pasa es que yo creo que aquí se está aprovechando por parte de algunos actores inmobiliarios, ¿no es cierto?, no quiero decir que son antiéticos porque no me corresponde emplear esa palabra, pero es gente que juega a la ganancia rápida, fácil, aprovechándose de la necesidad de la gente. Primando la rentabilidad del negocio. Pero obviamente. Ahora, para el municipio esto es muy bueno, porque obtienen ingentes plata por derechos municipales que corresponden a los permisos de edificación. Después, cuando tienen que pagar contribuciones de bienes raíces, etcétera, etcétera, plata para el municipio. Y cuando estamos hablando de locales comerciales que están insertos en cada una de estas torres, vienen las patentes comerciales. O sea, plata a raudales. Por lo tanto, tú de alguna manera dices que, no sé si es la palabra que tú utilizarías, pero al menos la que voy a usar yo, hay una cierta complicidad también cuando los alcaldes no han definido planes reguladores, precisamente porque al tener planes reguladores los ingresos serían menores para el municipio. Yo ratifico lo que tú dices. Aquí hay una complicidad. Y quiero dar ejemplos. La comuna de Lo Barnechea fue creada el año 1991 y se demoró más o menos 10 años en tener plan regulador. 10 años.
La comuna de Vitacura, creada el mismo año, 1991, 92, por ahí no me acuerdo, se demoró como 8 o 9 años para tener plan regulador. En la medida que no hayan planes reguladores, opera el libertinaje más absoluto. Ya, lo que significa entonces, Emilio, que, digamos, la lógica de la autorregulación ha quedado completamente en entredicho, entonces, porque esta también es la famosa autorregulación del mercado, en este caso del mercado, digamos, de la vivienda, pero detrás del cual están los arquitectos, están quienes desarrollan estos proyectos. O sea, la autorregulación aquí no ha funcionado para nada, porque uno podría observar que si no hay un plan regulador, no hay autorregulación para, en el fondo, ponerle coto a este tipo de proyectos. Claro, en realidad ha operado sin plan regulador comunal el plan regulador metropolitano de Santiago. Pero es muy etéreo. Exacto. Eso sí, tiene unos parámetros muy generales. Muy generales. Muy desde. Es muy complicado el tema de la autorregulación. Yo creo que es parte de lo que está en discusión esta semana por la dimensión ética o cómo los arquitectos participan de del modelo y qué sé yo. Es bien complicado. Yo creo que la primera responsabilidad aquí es de nivel público, es de nivel local. O sea, lo que se ha mencionado en todos lados, la ausencia de un plan regulador permite que surjan este tipo de edificios haciendo operaciones, sean de resquicio ilegal, o sea, cumpliendo con la legalidad, que será como otro plano de discusión. Pero muchos de estos edificios, eso es lo más dramático, están dentro de los marcos de lo permitido por la ley. ¿Te fijas? O sea, hay una responsabilidad de la autoridad local respecto al bien público, que es bien complicada. Yo con esto no estoy tratando de deslindar responsabilidad del privado, que tiene que manejarse. Por eso pregunto por la autorregulación, porque eso es bien... la autorregulación es lo último que quedó después de que se le eliminó, digamos, la posibilidad por ley a los colegios profesionales para poder aplicar la lógica ética. Exacto. Yo quiero ir entonces quizás hablar más de los arquitectos. Claro, por eso digo, después de que ya los colegios profesionales... No metiéndome, por supuesto, en el ámbito inmobiliario, que dentro de un cierto margen de acción y con un modelo de negocio lo llevan adelante. Si el tema está dentro de la ley, bueno, uno dirá... Sí, obvio. Es como opera. Hay una contradicción que yo encuentro que es bien compleja, de detectar que por un lado la arquitectura, hablemos de la arquitectura chilena, de arquitectura pensada y producida en Chile, por ejemplo, que está viviendo a niveles a un cierto nivel, un momento bastante estelar a nivel local y a nivel internacional. Eso es como de público conocimiento, premios internacionales de por medio y qué sé yo. Pero a nivel local ha costado mucho, al menos en este tipo de planos lo que estamos discutiendo, masivos, vínculos con espacio público, vivienda colectiva, qué sé yo, lograr meter esos planos de calidad análogos a los que se reconocen. Hay dos planos bastante escindidos, yo no creo que sean cortes definitivos, y tampoco creo que haya sido siempre así en la historia de Chile. Si uno ve prácticas como Chapira Eskenazi, por ejemplo, o todo lo que fue Viña del Mar, son ciudades construidas en base a modelos de edificios en densidades altas, densidades, no hiperdensidad, pero densidades altas, con expresiones urbanas magníficas, o sea, detalles constructivos como muy bien logrados, expresiones, reflejos de su época. Algunos es que para aterrizarlo a la gente, por favor, la gente que nos está viendo hoy día, ¿alguna de esas cosas que me acaba de describir, la tienen estas torres de las que estamos hablando? No las tienen. Yo lo que estoy tratando de puntualizar es que no necesariamente tiene que existir una escisión entre una calidad arquitectónica, una capacidad de construir ciudad con modelos que son de inversión privada en la ciudad. No son ámbitos necesariamente incompatibles. De hecho, hay experiencias en la historia de Chile y por supuesto de otros contextos internacionales que son muy virtuosas en esa dimensión. ¿Te fijas? Y lo que ha ocurrido acá, y ahí quiero ir directamente a tu pregunta, es que esa calidad de la arquitectura chilena no ha logrado aún permear, sea por prejuicio, sea porque no tiene cabida, sea porque no quiere ser instrumental a las reglas del juego que te impone el negocio inmobiliario, que en el fondo no permite que esa calidad penetre en ese lugar, y no se ha logrado producir. Pero me parece que uno de los desafíos enormes que tenemos hoy día como país es lograr que esa conexión se dé. O sea, si seguimos instalando la idea de que hay un plano de lo masivo, del 80% que construye todo el territorio del país, que va de manera autónoma a ese plano de calidad, estamos como bien embromados. Esa responsabilidad de la que habla Emilio recae completamente en el empresariado inmobiliario, porque es el empresariado el que tiene que aceptar que la arquitectura es un valor agregado, que lo único que puede hacer es mejorar las condiciones, no solo de vida de las personas, de los individuos, sino la calidad de la ciudad completa. Y lo que nosotros hemos visto de un tiempo a esta parte es que el negocio inmobiliario, lo estoy diciendo de una manera bien abstracta, pero las torres de edificios, incluidas las torres de Estación Central, y no quiero dejar de mencionar el
desperdicio que han sido 10 años de torres en Valparaíso, que es patrimonio de la humanidad, y cuyo problema se remite exactamente a los mismos fundamentos que estamos discutiendo hoy día. Que efectivamente la arquitectura puede operar de una manera virtuosa, y el mundo inmobiliario, como digo, ha cooptado el negocio inmobiliario y de alguna manera ha desechado la arquitectura. Es terrible decirlo, pero me hago responsable de lo que estoy diciendo. Los edificios de vivienda que nosotros hemos visto y que nos escandalizan en muchas partes de Chile, estuve mirando a todo esto, el portal inmobiliario por internet, y encontré edificios de 40 pisos desde Iquique hasta Concepción. Edificios de gran densidad, similares a los de la Estación Central. 40 pisos, pero ¿cuántos departamentos por piso? Porque hay que volver a si el departamento es de 200 metros cuadrados, no es lo mismo que de 20 o 30. En Chile no se hace un edificio de 40 pisos con departamento de 200 metros cuadrados. Sí, claro. No hemos llegado a eso. Son viviendas para la clase media. Cooptado, dije, el negocio inmobiliario y ha de alguna manera desplazado la arquitectura. Y lo que quería decir, sí, es que uno mira estos edificios y de arquitectura, que me perdonen mis colegas, tienen muy poco. Los arquitectos que están involucrados en el diseño de estos edificios, yo lo dije en un escrito hace unos días atrás, son sirvientes anónimos, porque nunca sabemos quiénes son realmente, que están al servicio de intereses inmobiliarios que lo único que quieren llevar adelante es una fórmula de rentabilidad máxima. Y los arquitectos son instrumentales a esa fórmula. Los buenos arquitectos, que en Chile, como tú bien dices, fueron en alguna parte fundamentales para el desarrollo inmobiliario, y tuvimos arquitectos de gran renombre haciendo todo el centro cívico de Santiago y haciendo toda la ordenanza Brunner, que se llama, que es el centro, el buen centro de Santiago, con edificios de 8 o 9 pisos en fachada continua, que uno diría que es lo mejorcito que tenemos como ciudad. Son muy buenos arquitectos los que estaban involucrados y trabajando de la mano. Que no es la realidad, entonces, ya, de lo que estamos describiendo. Patricio, hablemos un poquitito de cuáles son las consecuencias prácticas que tiene para la ciudad el contar con estos llamados quietos verticales. Mira, antes que nada yo quiero aclarar un mito urbano. A ver. ¿Cuál es ese mito? De que los inversionistas van a Estación Central y que todos sus proyectos se enmarcan en la ley. Si la ley les permite, aunque sea flácida la ley, ellos construyen de acuerdo a lo que la legislación les admite. Eso no es así. Eso no es así. Es más, yo quiero decir en cámara una equivocación que tiene el alcalde de Estación Central cuando señala, porque Orrego habló de 70 permisos, sí. 70, ¿no es cierto? Incluso algunos impúdicos que se estaban construyendo sin la resolución de calificación ambiental, que también es una ilegalidad tremenda. Otros más patudos estaban construyendo sin un permiso de edificación. Reproduzco las expresiones de Orrego. Pero el tema de fondo, ¿cuál es? Y yo creo que esto el alcalde Delgado que lo tenga muy presente para que no se vaya a equivocar. Él dijo que en la medida de que proyectos que cuenten con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras, igual tiene que ser aprobado el permiso de edificación. Pero eso no es así, porque la Municipalidad de Estación Central sabe hace mucho tiempo, vuelvo a lo que te dije en mi intervención anterior, que estas construcciones de continuidad que se llaman, de muro a muro, no pueden tener las alturas que tienen de 40 o 30 metros. No pueden, porque no existe un plan regulador. Por lo tanto, en la medida de que el alcalde Delgado intente darle permiso de edificación a través de su director de obra a un particular que tiene un anteproyecto, está absolutamente equivocado. El anteproyecto es un acto administrativo preliminar que no genera ningún derecho. Los que generan derecho son los permisos de edificación, que son actos terminales. Okay. Entonces, eso es muy bueno tener muy en claro. Y quiero comentar otra cosa para que dimensionemos. Fíjate, donde está el suelo urbano más caro de Chile es en la comuna de Las Condes. En las zonas de alta densidad, en Las Condes, la altura máxima, aunque tú no me lo creas, son 15 pisos. Para vivienda. No, y para equipamiento también, para oficina. O sea,
ya sea para equipamientos comerciales, oficinas o lo que sea, como vivienda, son 15 pisos. ¿Cuál es esa zona de Las Condes? ¿Ah? ¿Cuál es esa zona de Las Condes? El Golf, una nueva Las Condes que le llaman donde estaba la Villa San Luis, etcétera, etcétera. La altura máxima son 15 pisos. Esto desde el año 2003. Ahora, anteriormente era la ley de la selva, pero desde el 2003 a ahora se limitó la altura. Entonces es muy bueno y en ese sentido yo tengo que hacer un reconocimiento público a la labor que está desarrollando en Las Condes el colega de ustedes lo deben conocer, Pablo de la Hiera, que es un tipo muy estudioso y muy responsable, porque debemos tener presente que los planes reguladores son instrumentos que son elaborados por los asesores urbanistas. Y en ese sentido, ahí se nota la mano de un individuo que tiene responsabilidad, primero, como arquitecto, y segundo, como querer que en su comuna las cosas se hagan bien. Ya, déjenme, les pido que sea lo más didáctico posible. No sé quién quiere responder a esta pregunta, pero ¿cuáles pueden ser los efectos prácticos para una ciudad el contar con edificios tan densamente poblados en un espacio tan, digamos, reducido, en una manzana? Esa gran cantidad de departamentos, con esas personas viviendo en departamentos muy pequeños, con pasillos que son muy angostos, con ausencia de suficientes ascensores, con lo que va provocando finalmente que es una devaluación digamos, no van ganando plusvalía, sino que minusvalía al final, porque se dejan de pagar gastos comunes, se van reduciendo los gastos comunes, por lo tanto se va deteriorando el mismo edificio. Si alguien quiere responder este punto, que me parece que es clave para poder entenderlo mejor. Puedo hacer un vínculo con el término gueto vertical, que ha producido un montón de una cierta urticaria. Pero el término gueto vertical se remite a un fenómeno que ocurrió a finales de los 60 y a comienzos de los 70 en algunas ciudades norteamericanas, que es cuando la sociedad norteamericana se dio cuenta y la institucionalidad norteamericana se dio cuenta de que vivienda social en altísima densidad, como se había venido construyendo hasta entonces, estaba fracasando. Y hay un caso que en la historia de la arquitectura moderna es importante, que es la demolición de un conjunto enorme de vivienda social en la ciudad de St. Louis, y que, digamos, los historiadores de la arquitectura del siglo XX determinan, digamos, que con la demolición de ese conjunto muy denso de vivienda social, que se le llamaba gueto vertical, termina el movimiento moderno. Y a partir de entonces comienza una nueva era, tanto en la arquitectura propiamente tal, como en el urbanismo, como en la planificación urbana. Coincide por lo demás con un movimiento fantástico, pero no tenemos tiempo de conversarlo ahora, de Jane Jacobs en Nueva York, que es una vecina activista que se enfrenta al gran alcalde de Nueva York, que lo único que quiere es demoler cosas antiguas para construir cosas nuevas y hacer pasar supercarreteras por la mitad de Manhattan. Y esta dueña de casa, como la llamó ese alcalde, como ocurrió aquí en Chile en otra ocasión, ¿qué me viene a decir esta dueña de casa? Jane Jacobs, ella logra derrotar al emperador, digamos, de la ciudad, Robert Moses, y coincide, digo, en la fecha del comienzo de los 70 con esta nueva mirada del urbanismo. Entonces, la pregunta que tú haces es que sabemos que tiene un efecto nocivo en los habitantes primero y en la ciudad a continuación. En los habitantes porque este es un tema importante, Fernando Castillo Velasco lo trató muchas veces. Es muy difícil saber cuál es el tamaño ideal de una comunidad para que esa comunidad funcione bien, viva bien, conviva bien, tome decisiones correctas. En el fondo, vivan armónicamente. No sabemos si esos son 10 familias o 20 familias, pero te aseguro que no son 1000 familias. Que tienen que ponerse de acuerdo para administrar el lugar común donde viven. Eso es lo primero. En lo práctico, como tú dices, es evidente. ¿Cuántos automóviles van a tener que transitar por calles que fueron diseñadas para un barrio de casas unifamiliares? Y resulta que ahora donde habían 40 casas... Corrígeme, perdón, aquí en este punto, pero entiendo... Esto claramente es un área que yo no manejo, pero por las cosas que yo he leído constantemente frente al tema, o por seminarios en los que he participado, hay una normativa que dice que si tienen más de 150 estacionamientos en un edificio, tienen que buscar obras de mitigación y por lo tanto por eso es que se construyen por lotes de 149... Estudio al impacto del transporte urbano. De 149 estacionamientos. Eso que tú preguntas, perdona que te interrumpa, pero también hay que decirlo, cuando tú preguntas por la ética y la autorregulación, y uno se da cuenta
de que el empresario inmobiliario se ha acostumbrado a ocupar el resquicio para lograr su propósito, ahí no es que no haya autorregulación, es peor que eso. Esa es la interpelación que nosotros tenemos que hacer hoy día y es un tema previo al de la existencia de esos edificios. Dame un segundo, que quiero avanzar también en este otro punto, porque tú lo mencionaron aquí recién, pero el ex contralor Ramiro Mendoza, que ha cuestionado también el concepto del gueto vertical por toda la estigmatización que puede generar, una de las cosas que ha planteado también en defensa de la existencia de estos grandes edificios es que efectivamente han surgido también como respuesta a un ineficiente Transantiago, es decir, gente que busca poder quedar en comunas más céntricas precisamente porque sus puestos de trabajo están ubicados en comunas aledañas y no tener que pasarse 2 horas desplazándose todos los días de ida y vuelta a sus respectivos domicilios en otras comunas. Me gustaría saber qué opinión tienes también de quienes tienen esta otra mirada. Te doy mi opinión en eso y después una cola respecto al tema de los impactos de la ciudad que tú preguntabas antes del edificio. A ver, uno de los problemas que se instala con este tipo de debates o con la mala calidad de estos edificios, porque es evidente la mala calidad que suponen, es que la idea de densificar las áreas centrales, por ejemplo el eje Alameda Providencia, que tiene metro, que tiene servicios, que tiene bancos, que tiene todo, que la idea de densificar lo que para una ciudad es bueno en sí mismo, o sea, poder frenar la expansión de la mancha urbana. No estoy pensando en anillo de castidad de la ciudad, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de poder densificar el centro para poder poner al servicio de más familias el acceso a los bienes propios de la ciudad y evitar los males que dices tú de desplazamiento, de segregación. Eso es importante, o sea, una ciudad tiene que ser dinámica y tiene que incorporar la densidad. Ok, entonces yo en el punto de la necesidad de densificar los centros estoy plenamente de acuerdo. El punto es cómo lo densificamos, y ahí quiero empalmar con otro tema que tú preguntaste antes, y cómo pensamos la ciudad no como una foto del año 2017. La ciudad es un ente dinámico, se transforma, y sobre todo ciudades como las chilenas, que son ciudades jóvenes, relativamente jóvenes, claro. ¿Te fijas? ¿Cómo va a ser transformado ese edificio en 100 años más? O ni siquiera, en 50 años más, digamos. Uno de los grandes problemas que ha tenido el suelo urbano, tanto a nivel de viviendas como de edificios muy atomizados, junto a los reglamentos de propiedad, de copropiedad, es que tú tienes todo el suelo atomizado en muchos propietarios. Por lo tanto, la capacidad de ponerlo de acuerdo y de transformarlo en otra cosa en el tiempo es muy difícil, muy difícil. O sea, tú miras todo el anillo de Vespucio, que está dividido en puras viviendas o terrenos de lotes muy chicos, es muy difícil generar renovación urbana en esos lotes porque son todos un propietario por lote. Cosa que no ocurría en el Centro Fundacional de Santiago, por ejemplo, que partió de lotes grandes a los pequeños y por lo tanto la diversidad de grano, de funciones, se dio un poco sola en la historia. Bueno, preguntémonos lo mismo en estos edificios. ¿Cómo se van a transformar en 50 años más? ¿Qué pasa cuando en 30 años más, no sé, las familias, estos esquemas de familias muy pequeñas, de departamentos de 30 pisos no operen, o de arriendo de estudiantes que vienen a Santiago? O sea, todo ese esquema de negocio que está montado ya venció porque la ciudad cambió y tú los quieren transformar en oficinas o los quieren transformar en otras cosas. ¿Qué pasa con esos edificios? Te metes en el grano, propiedades atomizadas, malos materiales de construcción porque no están pensados para durar todo ese tiempo. Incapacidad de funcionar departamentos, porque si fueran plantas libres como edificios de oficina, tú decís, bueno, saco los tabiques, no sé qué, hago una renovación urbana y esos edificios pueden tener sumo unidades de A5 y tienen unidades mayores. Estás cristalizando una foto de la ciudad y un grano urbano que es muy difícil transformarse después. Ese es uno de los temas que puede tener la ciudad, aparte de los que se han mencionado en muchos ámbitos hoy, se han dicho acá también, de impacto de las redes viales, impacto de las redes de alcantarillado, todo eso es real, pero además ponle el factor temporal. ¿Cómo se transforman estos edificios en las dinámicas propias de la ciudad? Yo creo que eso es muy, muy crítico. Por último, porque yo sé que tú quieres agregar algo, pero aprovecho de preguntarte, ¿qué se puede hacer para resolver esta problemática, más allá, por supuesto, de la propia regulación o de los planes o de una legislación? ¿A quién le correspondería tomar la determinación? Me quiero referir a la consulta que tú le hiciste a ti en cuanto a la defensa que está haciendo Ramiro Mendoza a su cliente, que no sé cómo se llama el cliente que construye estas moles. Su casa. ¿Su casa se llama? Sí. Su casa. Sí, que entiendo que ante el Tribunal Ambiental de Santiago hay una controversia que tiene paralizado un proyecto. Yo tengo buena opinión de Mendoza, como también tengo buena opinión del actual Bermúdez. Pero Mendoza está defendiendo a su cliente. Él tiene que usar cualquier argumento para sostener que su cliente está actuando bien. Por lo tanto, es razonable que
No es cualquier argumento, me parece que el argumento de Ramiro Mendoza es un argumento que uno igual podría considerar. No. ¿Por qué no? Si los problemas de transporte público con el Transantiago es una realidad evidente. Mira, yo comparto contigo que vivir en Estación Central, sobre todo en ese sector donde hay buses a destajo, donde hay supermercados y hay una serie de servicios que requiere la gente para vivir mejor, y por eso que la gente se va a vivir para allá en estos cuartuchos de 20 metros o departamentos de 40 metros. Pero el tema pasa, y en esto lo tocaste tú, de las trampas que se hacen para no someter los proyectos inmobiliarios a las reglas del juego contempladas en la legislación. Por ejemplo, los famosos estudios de impacto vial. Ahora, los actores inmobiliarios hacen trampa no porque sean malos per se, porque ellos saben que los toman como una especie de picardía, porque nadie les dice nada. Es decir, las autoridades le permiten que ellos hagan trampa. Y eso es tan real como absolutamente demostrable. Fíjate que hace unos 8 o 10 años atrás, un exalcalde de Estación Central, que hoy día es diputado, que siempre se me olvida el nombre, Asbun, fíjate que permitió una desafectación de un área verde en su comuna de Estación Central, sin plan regulador comunal, para darle normas de edificación a una empresa de seguro, una empresa norteamericana, voy a dar el nombre, MetLife, que es la dueña de una AFP que se llama Provida, tengo entendido. Bueno, y esta empresa construye torres brutales, no tan brutales como las que estamos conversando, porque son aisladas, pero el tema pasa porque Asbun hizo eso violentando incluso las normas contenidas en el plan de descontaminación, que en aquella época impedían las desafectaciones de áreas verdes para transformarlas en sectores... Se me va el tiempo y estoy pasado, créanme, 17 minutos en este programa. Es que yo te quiero comentar... hay gente que se tiene que ir a su casa para que lo censen. Pero una cosita... Oye, muy importante. Sí, yo lo sé, pero esta historia antigua. Necesito que, por favor, me responda a esta pregunta. ¿Qué se puede hacer para empezar a solucionar este problema? Yo diría que es muy importante, y esto también lo dijo Orrego, que lo comparto, que en las grandes metrópolis, en las grandes regiones, hablemos, Valparaíso, Concepción, dentro de poco Antofagasta y naturalmente Santiago es una megalópolis, debieran tener obligatoriamente llámese como se le llame, superintendente metropolitano, alcalde mayor, da lo mismo. O da lo mismo el nombre. ¿Para qué? Para que tenga una tuición sobre todos los ministerios que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, etc. Todos estos ministerios que hoy día actúan en forma absolutamente autónoma, porque ellos no conversan entre ellos. Mire, cada vez que hago un debate, cada vez que participo en algún seminario donde aparece el tema del llega lo mismo. Siempre llegamos al mismo tema. Nos falta el alcalde mayor. Tiene sus matices. ¿Por qué? El alcalde mayor de Santiago, que sería una autoridad electa por la mitad de la población de Chile, pondría en aprietos a la autoridad nacional. Hay un problema político. Sí, claro. Es una consideración Podría política. resolver los problemas, pero generaría otro, dices tú. Entonces hay una resistencia natural, no declarada, para solucionar el problema de la región metropolitana de Santiago, digamos, por esa vía. Hay otras alternativas como un cuerpo colegiado, se han discutido otras maneras de gobernar la ciudad, pero el problema de la gobernanza, como tú dices, es fundamental. Pero más práctico aún, para contestar tu pregunta, yo diría, de plano, una moratoria ahí donde no haya plan regulador. O sea, veamos qué es lo que vamos a prohibir y qué es lo que vamos a permitir en aquellas comunas, que son bastantes, que no tienen un plan regulador o no tienen un plan regulador actualizado. El infame Mall de Castro fue posible solamente porque en Castro había un plan regulador, pero que databa de la década del 80. Es decir, era un plan que no podía siquiera imaginar la posibilidad de un equipamiento comercial que hoy día llamamos mall. Entonces, deberíamos nosotros poner condiciones perentorias y decir, mira, si no lo tiene, usted tiene un límite así estricto para construir, no tiene rienda suelta. Se me fue el tiempo ya. Decir algo se me fue el tiempo. Es que de verdad, políticamente muy incorrecto. O sea, y además decimos al final, entonces, Oye, vamos, arriesgue demanda. Que la gente no lo crea.
En Chile existen 345 comunas. ¿De las cuales? El 30% de esas comunas no tienen plan regulador. Ya, ahora. Así de simple. Políticamente correcto no, es una realidad concreta. Digamos. Es una realidad concreta. Pero decirlo es tremendo. Es tremendo porque te demuestra el grado de desorden que hay en el ámbito de la ciudad a nivel país. Sebastián, Patricio, Emilio, muchas gracias por haber estado aquí. Les agradezco en víspera de este día feriado irrenunciable, digamos, reforzado, porque así se llama este feriado del censo, el que hayan venido a conversar sobre este debate que se ha instalado, un tema ciudadano que me parece que es tremendamente relevante, y el aporte de ustedes a esta conversación creo que enriquece al menos esta discusión. Muchas gracias a los tres. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, nos queda todavía vía pública, volvemos de inmediato, espérenos. La tecnología nos conecta. Conecta eso que alguna vez fue impensado con un martes en la tarde. Conecta los grandes momentos con los inolvidables. Conecta la alegría con aquellos que nunca la pierden. Estamos conectados. Ford. Go further. Si te encanta viajar de a dos, aprovecha el 2x de Viajes Falabella y encuentra los mejores hoteles en Chile y el mundo. Y con tus CMR puntos, paga parte o el total de tu estadía. Escoge tu 2x en viajesfalabella.com. Hello Moto. Conoce el nuevo Moto G. Un Moto G diferente con un increíble diseño metálico. Diferente, captura mejor. Diferente, carga mejor. Diferente, desbloquea mejor. Diferente, funciona mejor. Hello Moto. Nueva familia Moto G. Diseño que cautiva, desempeño sin límites. Este es el mejor yogurt para mezclarlo como tú quieras. Y con lo que más te guste. Todos los yogurts Soprole son libres de sellos. Soprole. Sano y rico. Diana, cuéntanos, ¿cómo te mantienes saludable y activa a la vez? Es gracias a Centrum, que fortalece mis defensas y me da energía para sentirme menos cansada. Qué bueno, pero además de defensas y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Y si tienes más de 50 años, prueba Centrum Silver con luteína para tu salud visual, calcio y antioxidantes. Centrum, el multivitamínico número 1 en el mundo. Hello Moto. Conoce el nuevo Moto G. Un Moto G diferente con un increíble diseño metálico. Diferente, captura mejor. Diferente, carga mejor. Diferente, desbloquea mejor. Diferente, funciona mejor. Hello Moto. Nueva familia Moto G. Diseño que cautiva, desempeño sin límites. Existen palabras clave en la vida y todas nacen de un quiero. Por eso en Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Conócelas en security.cl. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Entramos en la recta final ya del programa, empieza a sonar la música, vamos a ir con la respuesta de la pregunta. Nosotros preguntamos esto a propósito de lo que estábamos conversando recién, desde temprano en nuestro fanpage en Facebook. ¿Debe limitarse la construcción de grandes edificios de muchos departamentos? Y esto respondió la gente. Sí, miren, 89%. No, apenas el 11%. La opinión es clara. Gente que en muchos casos puede estar viviendo incluso en los departamentos de los que estábamos hablando. Nuestro portal 24horas.cl destaca que en la Araucanía atacaron a dependencias de Carabineros. Al menos una de las construcciones ubicadas al interior de la propiedad fue incendiada. Previamente se realizaron disparos. Así es que, bueno, un tema que está ahí latente. En nuestro portal 24horas.cl hay un especial sobre el censo, con todas las preguntas que probablemente debe tener usted, una inquietud que le puede surgir a última hora, mañana temprano, en fin, o no han pasado por su casa, o tiene dudas respecto de cómo validar al censista. Cualquier cosa sobre lo cual se esté cuestionando, va a encontrar la respuesta en el especial de 24horas.cl. A esta hora en Santiago tenemos 12,7 grados de temperatura y mañana feriado, aquí en la capital, vamos a tener una temperatura de 24 grados. Dicen que llovería el día jueves con una máxima de solo 17 grados. La imagen para terminar y la música
del cantante mexicano Luis Miguel. Una jueza en Los Ángeles, Estados Unidos, esto se convirtió en la noticia musical y en una de las noticias internacionales del día. Una jueza en Los Ángeles dictó una orden de detención en contra del intérprete. Hay una demanda presentada hace ya algún tiempo por un ex representante del cantante, que al menos estuvo con él entre los años 2013 y 2015, que dice que el mexicano la deuda cerca de $1 millón. Él en repetidas ocasiones ha sido citado a declarar ante ese tribunal en Los Ángeles, Estados Unidos. No se ha presentado y por lo tanto ahora dictó una orden de captura en contra del llamado El Sol. Con su música y mejores tiempos de Luis Miguel, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, a pesar de que es feriado a esta hora, vamos a estar al aire con El Informante. Descansen, nos vemos mañana. Buenas noches. Soledad, cariño, yo no sé. Tú, mis horas bajas, tú.